Muy bien, estamos en el tercer tema, una luz brilla en la oscuridad, y vamos a ir viendo hoy es un día de metodología. Hoy es un día que vamos a dedicar a recordar algunos detalles importantes de la metodología para el estudio del tema del gran conflicto. Es el tema que nos ocupa. Tenemos un texto que nos va a ayudar a recordar. La gente le respondió: nosotros sabemos por la ley que el Cristo ¿eh? eh, permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea elevado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Jesús les dijo: todavía un poco de tiempo estaré la luz con vosotros, caminad mientras tenéis la luz para que para que no os sorprendan las tinieblas, y el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. La visión semita del texto nos debe de ayudar a entender lo que se está diciendo. Estamos acostumbrados normalmente a leer los textos desde una cultura determinada, no siempre coincide con la cultura del autor de los libros bíblicos. Jesús está anunciando su muerte en el contexto de la proximidad de la Pascua, del año 31. Jesús relaciona en este contexto su muerte con la derrota de Satanás como el príncipe de este mundo. El término ley que aparece aquí es una de las excepciones que tenemos que darnos cuenta de cómo se utiliza en este contexto. Eh, Al no llevar ningún modificante, es decir, al aparecer solo la palabra ley, siempre tenemos que entenderla por el contexto. A eso más o menos creo que estamos acostumbrados. Aquí se utiliza en sentido general. Y ese sentido general nos lleva a que esté hablando de los 5 primeros libros de la Torá, más que de cualquier otro aspecto. La visión del tiempo del cual se refiere este versículo es el tiempo de la soberanía de Dios, donde Dios es soberano. No es el tiempo profético, no es el tiempo del ser humano, sino por el término que aparece en el escrito de Juan, se refiere precisamente a ese tiempo donde Dios es soberano. Por eso Jesús dice que todavía queda un poco de tiempo, estaré con vosotros. Es el tiempo de la encarnación, no lo olvidéis. Y caminad, el verbo, es un sinónimo en la mentalidad del autor bíblico de la vida del creyente. Es muy propio que los autores bíblicos pues comparen la vida del creyente con el camino. Es un semitismo puro. Así se hacía en aquella época. Y la aceptación de Jesús, es decir, que tenían que aceptar lo que Jesús les estaba diciendo, está expresada en la expresión caminar, como expresión, decía, de una vida de creyente, caminar, mientras tenemos la luz. Hay dos textos que sería bueno que pudiésemos comparar en el día de hoy por la importancia y significado que tiene. El primero es en Juan 14:15, donde Tomás, el llamado incrédulo por un error que aparece en los evangelios: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Vamos a intentar recordar algunos aspectos importantes de este versículo para que podamos comprenderlo y entenderlo. Nos encontramos en el discurso de despedida de Jesús, en el discurso del adiós, discurso para la iglesia, ¿eh? Y de forma concreta Jesús está hablando de su testamento. Está diciéndole a sus discípulos que va llegando el tiempo en el cual ya no podrá estar con ellos. Que incluye la frase: voy a preparar un lugar para vosotros, por tanto ya sabéis el camino. En este contexto, saber el camino es creer en Dios, es creer en Jesús.
Esa es la idea del texto. Habla de su función mesiánica. El itinerario está indicado en el versículo 6, camino, verdad y vida, con unos matices extraordinarios, preciosos. La forma de vivir en la relación con Él. La verdad es sinónimo en el idioma en que escribió Juan de confiabilidad, y vida va más allá de la humanidad inherente en la naturaleza humana. Jesús como camino para ir al Padre. Y finalmente, volviendo al segundo texto, más largo, el que tenemos aquí, dice: Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que el que me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué estáis impedidos para escuchar mi palabra? Y aparece el aspecto negativo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estamos en un contexto de controversia, ¿eh? No estamos, es decir, Jesús no está generalizando, se está centrando en una situación particular. Ellos le habían dicho en el versículo 39 que eran hijos de Abraham. Es decir, ellos preferían identificarse con Abraham como dinastía, como grupo, y es donde Jesús va a introducir este tema. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de mi padre. Este fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él cuando dice la mentira. Dice lo que sale de dentro, pues es mentiroso y su padre es mentira. Para Jesús, según su estancia en la tierra, proponen que fueran no solamente descendientes de Abraham, sino que fuesen descendientes espirituales de Dios directamente. El apóstol Pablo también hace un recorrido, aunque rápido, pero hace un recorrido por la escatología del gran conflicto. Estamos simplemente todavía en el tercer tema, con lo cual todavía el autor está haciendo planteamientos generales. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 en adelante? Dice: porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Es decir, Pablo está entendiendo que los acontecimientos de la rebelión contra el pueblo de Dios, contra Dios, ya era algo que funcionaba en su propia época, aunque luego se va a lanzar, lógicamente, hacia toda la historia del cristianismo hacia adelante. La impiedad significa literalmente sin ley. Es decir, el término griego dice: porque el misterio de vivir sin ley ya está actuando. Y aquí hay una idea muy bonita en el texto que me gustaría que pudiésemos reflexionar y pudiésemos recordar. La ley como fundamento bíblico, no lo que se ha hecho a lo largo de los siglos, siempre es de concepto pedagógico. Es decir, la palabra Torah en el centro lleva el término or, si la descomponéis, que significa luz. Es decir, lo que alumbra el camino del creyente, lo que le permite saber lo que está bien de lo que está mal. Pues bien, dice: pero el misterio de los que viven sin ley, se traduce por impiedad, ya está actuando. Tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora lo retiene. Entonces se manifestó el impío, es decir, el que vive sin ley, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca. Y esta frase, que tenéis un poquito en otro color, está sacado de Isaías 14:4, en la última parte: y con su aliento dará muerte al culpable. Es una de esas cosas que hacen muchos los autores de la Biblia, que es citar todos los textos del Antiguo Testamento para ratificar su propia concepción de lo que están diciendo. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios, engaños. Y veis que aquí se puede comparar con lo que Jesús dijo, que eran las señales del tiempo del fin. Prácticamente es el mismo recorrido. Señales, prodigios. Es un poco esa idea que nos viene y que nos ayuda a entender que Pablo también vivía pensando en el gran conflicto.
No solamente Daniel, no solamente Jesús, no solamente Apocalipsis, también vivían en el conflicto. ¿Y en qué consiste el gran conflicto para Pablo? En todo tipo de injusticia, que seducirán a los que han de condenar por no haber aceptado el amor de la confiabilidad que les había salvado. Por eso Dios los comisará un poder seductor que les hace creer en la mentira. Aquí hay algunas cosas que me gustaría comentar con vosotros, porque nuestro lenguaje a veces no sé si corresponde a una idea clara o a una frase hecha. Nosotros solemos echar la culpa al enemigo de Dios de todo lo que sucede. Pero en el relato de la creación que veíamos en el programa anterior, veíamos que antes de que el pecado entrara en la tierra, eh, él tuvo que tentar a la primera raza, a los primeros padres de la raza humana. Porque Satanás no puede actuar, y esto es algo que tenemos que dejar muy claro en todo el conflicto. Satanás no podrá actuar en el planeta si no hay un ser humano que trabaje a favor de él. Si no, estaríamos desprotegidos. Con lo cual, siempre que hay un conflicto, siempre que sentimos que Satanás está actuando, que es verdad, pero siempre lo va a hacer a través de un ser humano. Por eso, aquí se le llama un poder seductor que les hace creer la mentira. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente necesitamos saber de la visión de Pablo sobre el gran conflicto? Los seres humanos somos, porque él ya lo veía en su época, en los primeros momentos del desarrollo de los seguidores de Jesús, que Satanás siempre actúa a través de un ser humano. Por eso, cuando estudiamos el conflicto, tenemos que darnos cuenta que si entramos en dificultades que provienen del enemigo de Dios, siempre será o que yo he abierto la puerta o que alguien la ha abierto y me veo afectado. Pero tenemos la confianza, y eso lo iremos viendo a lo largo de toda la serie, tenemos la confianza que nunca podrá actuar en mi vida si no se le abre la puerta. Con lo cual, es importante que nos demos cuenta de lo que estamos realmente hablando. Se está refiriendo el apóstol cuando habla del misterio, cuando habla del enigma, de algo que no estaba, que estaba oculto, pero ya está, ya se ve, ya se puede ver en su época y se va a ver hasta el final. Aunque también lo vieron otros antes que él, pero él se va a situar en esta carta como que el conflicto ya estaba en su época. Una idea muy, muy, muy importante que debemos de reflexionar también nosotros sobre la perspectiva del apóstol Pablo. Salvaguardar la palabra inspirada escrita. El lector de los libros bíblicos, y aquí le vamos a dedicar un tiempo importante, veréis al final la lógica. El lector de los libros bíblicos debe de hacerse algunos planteamientos relevantes para poder acercarse con garantías a los escritos bíblicos. Algunas citas del conflicto de los siglos de la introducción, que según mi criterio, que es muy discutible, pero según mi criterio, es lo mejor que yo he leído en cuanto a cómo funciona la redacción de los textos bíblicos. Y os puedo decir que he leído muchas cosas, pero me parece una síntesis perfecta. Página 7. Dice, la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas. Y la diversidad de estilos de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus autores. Esta idea es muy importante para que cuando estudiemos el desarrollo del conflicto a lo largo de los siglos, que ya vamos entrando, nos vamos a encontrar con diferentes perspectivas humanas a través de sus autores.
Daniel lo ve de una manera, Jesús lo ve de otra, Pablo lo ve de otra, Juan lo ve de otra, con lo cual, ¿qué nos dice? Que la Biblia nos muestra que Dios unifica todo ese mensaje, sin embargo, fue escrita por manos humanas. Y cada autor humano le va a aportar la diversidad de sus estilos, donde se muestra la individualidad de cada uno de ellos. Y cuando comparemos esos textos, veréis que hay licencias literarias, hay particularidades que son realmente espectaculares. Escritos en épocas diferentes y por hombres que diferencian notablemente en posición social, económica, facultades intelectuales, espirituales, los libros de la Biblia presentan un contraste en su estilo y sus autores se valen de expresiones diferentes. No sé si alguna vez habíais pensado en esto, pero vamos a analizar hoy en el tema la importancia que tiene esto. Si no hubiese sido necesario 4 visiones diferentes del ministerio de Jesús, no habría 4 evangelios. Y cada uno lo hace. ¿Eh? Entonces, Dios, la última cita es extraordinaria, no la olvidéis, por favor. Dios guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. Esa es la inspiración. La inspiración no es el dictado. Con lo cual, vamos a tener diferentes visiones del conflicto que iremos viendo, analizando según la perspectiva del autor correspondiente. Dios guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían escribir. Mirad, las características humanas, tal y como aparecen aquí en esta recopilación de citas, manos humanas, diversos estilos, épocas diferentes, situaciones sociales, culturales, económicas, estilos diferentes, ha llevado a que a partir del siglo III después de Cristo aparecieran diferentes métodos de lectura de la Biblia. Y finalmente ha dado el resultado lo que tenemos hoy, con una sola Biblia, infinidad de grupos que dicen tener todos una lectura correcta de la Biblia. En el siglo III, después de Cristo, se introdujo el método que se llama alegórico. Un filósofo cristiano de ese siglo dijo que la Biblia tenía siempre un mensaje oculto. En el siglo V, interpretaciones a través de tradiciones humanas, nace el método concordático. Y voy a hacer muchísimo hincapié a lo largo de todo el curso de que el método concordático es excesivamente peligroso para estudiar un tema como este. Cualquier tema bíblico, pero sobre todo un tema como este. ¿En qué consiste el método concordático? Todos estáis acostumbrados a utilizarlo, aunque posiblemente no seáis conscientes de ello. Coger textos de diferentes sitios, juntarlos bajo una cadena, a través de una palabra o de una frase, por eso es la concordancia. Ese método es peligroso, porque no siempre nos va a permitir estudiar el conflicto desde una perspectiva correcta de lo que escribieron los diferentes autores, que como ya hemos dicho, cada uno tiene su particularidad, su género literario, su forma de describir, no mantienen el significado propio de las palabras y de las expresiones. Y finalmente, en la propia elección de los textos está el peligro. Porque escojo unos y no escojo otros. ¿No habéis hablado alguna vez con alguna persona que vosotros aportáis unos textos y él aporta otros textos para llegar a conclusiones diferentes? Ese es el método concordante. Y ya os adelanto que el gran conflicto no se va a poder estudiar así, porque necesitaremos ver la particularidad de cada autor en cada momento, en cada circunstancia, para ver qué está diciendo. Y eso nos va a ayudar seguro, seguro que para que podamos comprender mucho mejor lo que estamos estudiando. Una frase de un gran especialista en literatura bíblica, el doctor Archer, dice, inútil sería intentar entender las escrituras como si hubieran sido escritas actualmente.
y dirigidas a los pueblos en español, por poner un idioma, enfrentados a la problemática del siglo actual. La forma que adoptó aquel mensaje en pensamiento hebreo, dirigido a un pueblo enfrentado con circunstancias especiales de su día a día. Nunca podremos entender correctamente los principios que subyacen en estos enunciados de Dios si previamente no nos hacemos cargo de los problemas y desafíos con que tenían en la generación concreto en el momento en que se escribe el libro. Me gustaría llamar vuestra atención a esta reflexión. Sé que todos estamos acostumbrados al método de elegir textos de diferentes sitios, pero para estudiar un tema tan específico de nuestras características, de nuestro ADN religioso, tenemos que llevar mucho cuidado con este tema. Es decir, la forma, a quién va dirigido. Si no lo tenemos claro, tendremos dificultades para captar todo el mensaje. Con esto no quiero decir que no podamos captar parte del plan de salvación, pero nos quedaremos a medias, nos quedaremos faltándonos realmente aspectos importantes. Y continúa diciendo, es necesario hacer un estudio concreto del antiguo trasfondo en el cual se deben de ser entendidos los libros bíblicos. Antiguo simplemente es de correlación de tiempo, no es de antigüedad en sentido peyorativo. Es decir, hacer el estudio del antiguo trasfondo en el cual fue escrito el libro de Daniel, el mensaje de Jesús, el de Pablo o el de Juan, porque no es nuestro mundo. Su ámbito abarca la lengua, las costumbres, las situaciones históricas, los personajes, los lugares, los acontecimientos a los que se alude en cada uno de los libros bíblicos. Veíamos en un tema anterior que, por ejemplo, cuando se describe a Satanás en el capítulo 12 de Apocalipsis, se le dan una serie de nombres. Dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás y engañador. Son los títulos que aparecen, que marcan la historia del enemigo de Dios. Estar atentos al uso de esos términos nos van a permitir en el conflicto ver cómo está actuando en cada parte del conflicto. Por ejemplo, si aparece la serpiente antigua, todos estamos pensando en ¿qué? En el Edén. Si nos habla del dragón, ¿en qué estamos pensando? En su etapa de rebelión en el cielo. Eso es estudiar, repito, la lengua, las costumbres, las situaciones históricas. Por ejemplo, por poner un ejemplo en el conflicto, la figura que aparece en el libro de Job es el acusador. No aparecen las otras. Eso es importante, porque lo que quiso escribir Moisés cuando escribió el libro de Job fue que la función que ejerció con Job, el enemigo de las almas, es la de acusarle. Y la del Edén es la serpiente antigua. Todo esto nos tiene que ayudar a comprender toda la dimensión del conflicto. Pongamos un ejemplo, que tiene que ver ya directamente con el conflicto. Tomado de uno de los principales libros donde se trata el gran conflicto, Apocalipsis. Fijaos lo que tenéis en la pantalla y que finalmente tenemos que contestarlo antes de comenzar a desarrollar ese conflicto. ¿Quién es el autor? Juan, un discípulo de Jesús. ¿Qué mentalidad tiene? ¿Piensa como yo? ¿Actúa como yo? ¿Vivía en un mundo como el mío? Por eso todo lo que él va a hablar del conflicto, del gran conflicto, lo va a situar en su propio contexto. Mentalidad hebrea, pero ¿qué Biblia tenía él? La Biblia que él tenía era la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la intencionalidad del libro? ¿Veis? Todo esto tenemos que desarrollarlo antes de estudiar el conflicto en Daniel y en Apocalipsis. El autor, la mentalidad, es decir, la cosmovisión social, la Biblia que utilizaban,
Por ejemplo, Daniel solamente puede utilizar los libros que se escribieron antes que él, pero no existían más libros. Con lo cual, para interpretar algunas cosas tenemos que buscarlas en esos libros. Juan tenía más, pero tenía todo el Antiguo Testamento, no tenía más hasta ese momento. ¿Y cuál es la intensidad del libro? Fijaos el texto tan interesante. Revelación de Jesucristo, que le fue dada confiada por Dios para que se manifestase a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Él envió a su ángel para dárselo a conocer a su siervo Juan. ¿Cuál es la intencionalidad del libro? No es describir solo el gran conflicto, que después vamos a utilizarlo para ello, sino es la revelación sobre Jesucristo. Es decir, la visión del Apocalipsis es la posición de Jesucristo frente al conflicto. Eso no lo tiene otros libros de la Biblia. Estamos poniendo una particularidad, ¿veis? ¿Os acordáis, no? Historia, contexto geográfico, mentalidad, contexto social, todo eso está para que podamos entender. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Quiénes son los siervos embajadores de esta que van a recibir concretamente ese mensaje? Pues fijaos, extrayendo algunos detalles del libro, nos dice, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tetira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Si nosotros tuviésemos que saber en primer lugar la forma con la cual se escribe el gran conflicto en el Apocalipsis, ¿para quién va dirigida en primer lugar? Para estas 7 iglesias. Entonces veis que el propio libro, sin salirnos de él, nos está contestando a todas las preguntas para una lectura correcta. Antes de leer el libro debemos de saber, en primer lugar, que la revelación de Jesucristo, en primer lugar, es para ellos. Nos encontraremos con expresiones que tendremos que intentar traducirlas, que tendremos que intentar buscarlas, porque no corresponden con nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. En segundo lugar, que son ellos los que están perseguidos por el Imperio Romano y están viviendo la parte del gran conflicto de esa época. Y eso se va a ver en el libro. En tercer lugar, el mensaje responde a sus necesidades particulares y concretas. Podríamos decir que la revelación de Jesucristo en el libro del Apocalipsis está diseñado por la inspiración para el consuelo particular de ellos. Y una vez que yo sepa cuál es el contexto particular de ellos, ahora podemos hacer el traspaso a través del tiempo. Cuando sepamos qué significa pues una espada de doble filo, o cuando sepamos por qué se presenta la figura de Jesús como un león o como un cordero degollado. Es decir, son toda esa forma de escribir, el idioma que se utiliza, los símbolos que se emplean, todo eso es necesario. Por eso estamos al principio y es bueno que podamos situarnos aquí. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿conocemos el sistema religioso de la época? Pues sabéis, después de tantos siglos, el 99% de los lectores de la Biblia no conocemos el contexto religioso de la época, porque hemos atravesado la Edad Media, hemos atravesado el invento de los grandes métodos de lectura de la Biblia diferente al que fueron empleados por los autores. Todo ese trabajo, si queremos tener un buen conocimiento del tema, tenemos que ir haciéndolo poco a poco. Conocer la forma de entender la religión en la época es fundamental para que yo pueda evaluar la mía, la tuya. ¿Somos conscientes que la visión de la Biblia de aquella época es diferente a la nuestra? Si estos dos detalles no los tenemos en cuenta, el mensaje no nos va a llegar completo. Va a haber una parte que la vamos a entender siempre, pero estamos hablando de profundizar, estamos hablando de poder llegar a lo más profundo de la enseñanza bíblica sobre este tema tan importante. Algunas conclusiones parciales. Desde el acontecimiento de la Torre de Babel, que todos conocéis, hay realidades que son inevitables,
que no se pueden salvar. Fijaos, desde el punto de vista antropológico y de la existencia del ser humano, destacamos la cultura con sus costumbres que la definen, los idiomas. Daniel escribió en hebreo, Juan escribió Apocalipsis en griego, ¿y en qué idioma lo leo yo? Sabéis que después del acontecimiento de la Torre de Babel, el Señor, para salvar a la humanidad, introdujo las lenguas, las culturas, y lo que fue para salvar el destino de la humanidad entonces se ha convertido en un a priori a partir de ese momento. Entonces, libros que hablan de lo mismo, y si añadimos a Jesús, que no lo he puesto aquí, Jesús hablaba en arameo, hablaba tu idioma. Es decir, que es importante que eso lo tengamos en cuenta. Sobre todo, digo, para profundizar, para llegar a entender plenamente el sentido. ¿Cómo eran aquellas comunidades de creyentes en su contexto social? ¿Coinciden con la iglesia de la Odisea? Creo que no. Toda esta situación nos revelará con el sistema concordático utilizado por nuestra teología actual. Todo esto no se resolverá con el sistema concordático. Solamente será resuelto con el método histórico, es decir, situando la lectura del libro en la época en la que se escribió. Finales del primer siglo, eran creyentes de origen judío que habían aceptado a Jesús, estaban fuera, estaban en la zona griega. Y en segundo lugar, el literario gramatical, estudiando que Juan escribió de forma contextuada, desde la primera palabra hasta la última del libro, o Daniel, ¿vale? Respetando los sentidos originales de las palabras. Yo sé que posiblemente algunos de vosotros no estéis acostumbrados y que digan, bueno, es que Pablo siempre está igual. Bueno, sí, sí, es cierto, si me acusáis de que siempre estoy igual, menos mal. Pero es que la idea es cómo llegamos a la profundidad del sentido. Y eso es lo que yo quiero compartir con vosotros en el día de hoy. Fuente, un texto precioso, fuente de vida es la sensatez para el que la posee, y la necedad es el castigo del necio. A mente sensata, boca discreta, su hablar aumenta la persuasión. Panal de miel son las palabras suaves, dulzura en la garganta, salud para los huesos. Y hay caminos que con toda la buena intención nos parecen derechos, pero al final no nos llevan al destino que nosotros deseamos. Creo que reflexionar sobre este texto en este momento es importante, porque nosotros estamos convencidos de que los métodos de lectura que empleamos son por derecho, pero hay algunas dificultades que tal vez alguno de vosotros en su individualidad, en su personalidad, en su interior, pueda llegar a descubrir y a mejorar. Razonamiento humano sin la Biblia es otro tema importante de nuestro día hoy. El creyente no debe de entrar en la convicción espiritual de su vida sin antes prepararse espiritualmente para ello. Es decir, yo estoy convencido de que para estudiar la Biblia necesitamos una atmósfera especial, porque el libro es especial. Pero sin el método apropiado, que es el que estamos evaluando, para la lectura de la Biblia, el Espíritu Santo no será suficiente. Y esto es una afirmación que afirmo, si me permitís. No será suficiente para conocer la intención de los textos. De hecho, yo creo
que serán muy pocos los lectores de la Biblia que lleguen para no querer conocer el plan de Dios. Leer un texto bíblico con una unidad de sentido propia, leer un libro que tiene su tema principal y un desarrollo por sus partes. Es decir, cada libro de la Biblia tenemos que entenderlo como una unidad indivisible. Por varias razones. Una, porque cuando se escribieron no tenían ni capítulos ni versículos. Los capítulos y versículos vienen del año 1000 algo, 1100 y pico después de Cristo. Fijaos, casi 1000 años después de que se escribiera el libro del Apocalipsis. Con lo cual, a veces, la división de capítulos y de versículos interrumpen frases o añaden frases, y eso hay que tenerlo con muchísimo cuidado. Que el conjunto de la totalidad de las partes forma un todo en el libro. Es decir, cada parte individual forma parte de un conjunto global. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de crear un contexto artificial. Y creo que el tema que nos ocupa es suficientemente importante para que sepamos escoger un método que nos funcione bien. Que una parte separada, para juntarla con otra de otro libro, nos aboca lamentablemente a una situación que no siempre somos responsables de ello, ni hemos pensado en ello. Fijaos, yo os comparto una frase para pensar. Un texto fuera de contexto ha perdido la inspiración. Y la pregunta es, ¿te sirve ahora un texto no inspirado para una transformación espiritual? Posiblemente si es la primera vez que me oyes, no podrás todavía visualizar todo el problema. Pero la idea que vamos a seguir es, cogeremos porciones completas de libros completos para estudiar el tema, tal y como el autor, en su contexto, en su época, en su destinatario, en su idioma, explica el tema al completo. ¿Por qué? Porque un texto que no tiene inspiración, aunque haya sido extraído de la Biblia, no va a producir la transformación de carácter que yo necesito. ¿Te has preguntado por qué creyentes sinceros de otras muchas denominaciones no llegan a las mismas conclusiones que puedo llegar yo? Porque yo no niego la sinceridad de cualquier creyente de la Biblia, sea de la denominación que sea. Yo no lo niego. El problema está en el método. Y ese es el método que tenemos que rescatar para hacer un estudio serio, un estudio en profundidad. ¿Eh? El problema es el método de estudio. Con un mismo método, yo estoy convencido de que todos llegaríamos a una misma conclusión. Convencidísimo de ello. Tenemos una misión para el tiempo del fin, para explicar el gran conflicto. El texto todo lo conocéis de memoria, no es un texto nuevo. Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo. Tenía una buena noticia eterna que anunciar a los que están en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Mirad, somos conscientes de que la propuesta de misión de Apocalipsis 14:6 reconoce la pluralidad que surgió en la Torre de Babel. Es decir, es el antídoto final para unir a toda la humanidad en el reino de Cristo. Si en Babel comenzaron las lenguas, las culturas, las divisiones, las fronteras, el final del conflicto antes de que Jesús venga, aunque para los impíos continuará a través del milenio y como creo que bien por lo menos os suena. La gran misión es predicar el Evangelio teniendo en cuenta las culturas, los idiomas, las fronteras, las razas, porque como decíamos al principio, es algo que es ineludible. Fue algo que Dios hizo, lo he comentado anteriormente, para salvar a la humanidad.
pero ha sido, si me permitís, una losa que hemos arrastrado a lo largo de todos los siglos. El horizonte del destinatario de cada uno de ellos fue el triunfo de la fe en Jesús en el primer siglo. Pedro se dedicó a judíos. ¿Y Pablo? Pablo se dedicó a gentiles. Porque él había nacido en ese mundo. Pablo era ciudadano romano, por derecho. Su padre compró la ciudadanía, pero era. Y Juan escribe a una iglesia que ya no tiene nada que ver, que ni conoció a Jesús, prefiero al Apocalipsis o sus cartas, no conoció a Jesús, no pisaron por donde Jesús pisó y tienen diferentes necesidades. Y hoy el mundo sigue siendo igual. Y el conflicto tenemos que entenderlo en su contexto original para poder llevarlo a toda nación, raza, lengua y pueblo. Lo primero que hace el Evangelio eterno es reconocer las consecuencias de la Torre de Babel para solucionarlas definitivamente. Y ese va a ser el gran concepto del conflicto. La universalidad del mensaje debe ser transmitido y compartido en las claves culturales. Porque fue escrito en claves culturales. Pues ese mismo hicieron los autores de la Biblia. El horizonte del destinatario de cada uno de ellos fue el triunfo de la fe en el primer siglo. Pero la única cultura, pero la única cultura de la religión medieval llevó a esa religión a un gueto, del cual aún no hemos salido. Y yo me hago una pregunta. ¿No será este gueto parte del gran conflicto? Dios pretende unificar a través de la explicación del conflicto a la humanidad, pero el gueto medieval, del cual hablaremos como parte del gran conflicto, no será esa invención medieval de una religión completamente extraña a la Biblia, parte del gran conflicto. Posiblemente, yo estoy convencido que sí. Por eso, y lo hago a modo de conclusión, necesitamos un nuevo horizonte. Un nuevo horizonte que nos ayude a entender la mayor dimensión posible de lo que escribieron los autores bíblicos, que hemos dicho al principio, que fueron protegidos del error. Esa es la inspiración. Pero que cada uno de ellos aportó su cosmovisión de la vida, sus idiomas, su cultura. Por ejemplo, es inevitable para conocer el contexto de los evangelios, conocer la cultura mediterránea. Jesús era mediterráneo. El aceite, el trigo, la cebada, todo eso se va viendo. Pues el desarrollo del conflicto y cómo se explica, tenemos que tener en cuenta que forma parte, primero, de una preparación en profundidad, una preparación con metodología, porque tenemos que llevarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y después, ¿qué viene? Y después vendrá el fin. Ese fin que esperamos para gloria y honra de Dios. Así que estamos invitados, ¿eh?, a un tercer tema que lleva, perdón, un cuarto tema que llevará por título Defendamos la verdad. Y ya iremos entrando poco a poco, a esas grandes líneas de el gran conflicto que nos va a situar en nuestra misión para él, pero sobre todo nos vamos a beneficiar nosotros del privilegio de poder compartir con otros lo que Dios hace por la humanidad en el desarrollo del conflicto. Y ese finalmente es el proyecto general que tenemos para nosotros en este momento que nos juntamos para conocer la Biblia. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y nos encontramos en el siguiente programa.